Gracias por continuar con nosotros. Hoy dio inicio el juicio político en contra del presidente Donald Trump por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, y la controversia y acusaciones entre demócratas y republicanos no se hicieron esperar. Randy Serrano está con nosotros desde el Capitolio en Washington. Randy. Así es, la semana pasada se trató más de ritual y de simbolismo en torno a este juicio político contra Donald Trump, pero comenzando hoy se tratará más de sustancia y de los detalles sobre este juicio. Y hay muchísima polémica en torno a las reglas que parece que se van a establecer para el juicio político. Cabe recalcar que son reglas escritas por el mismo liderazgo republicano aquí en el Senado. Se espera que hoy martes se lleve a cabo ese voto. Todos los 100 senadores tendrán que aprobar esa propuesta con las reglas, y hay incomodidad entre los administradores y los demócratas sobre esas reglas, porque Mitch McConnell quiere que ambos lados, tanto la defensa de Donald Trump como los demócratas que están argumentando por la destitución del presidente, hagan esos argumentos iniciales en 24 horas en total dentro de un marco de 2 días. Los demócratas se quejan que se trata de un proceso bastante apresurado, pero como bien sabemos, el presidente y los republicanos quieren que esto sea un proceso que se acabe en cuanto antes. Y la otra parte que está incomodando mucho a los administradores y a los demócratas es que dentro de esta propuesta inicial no existe la posibilidad de admitir nueva evidencia o la misma evidencia que fue recopilada en la Cámara Baja, ni tampoco testigos, pero sí deja abierta la posibilidad de que se lleve a cabo un voto en el Pleno después, durante el juicio, para ver si los senadores quieren llevar a cabo más evidencia, o si quieren llevar a cabo la posibilidad de escuchar de testigos como parte del proceso. La gran pregunta ahora es: ¿cuánto dura todo este proceso? Imposible decirlo por ahora. La última vez que sucedió un juicio político hace más de 20 años, el de Bill Clinton, duró poco más de un mes. Hay quienes dicen que pudiera ser parecido, un mes, tal vez menos, pero lo cierto, como mencionaba antes, es que el presidente y sus aliados aquí en el Senado quieren que esto sea un proceso que se acabe lo más rápido posible. Quédense con nosotros con amplia cobertura que tenemos desde la capital sobre este tercer juicio político en la historia del país contra el presidente Donald Trump. Gracias, Randy. Y cientos de migrantes centroamericanos que conforman la Caravana 2020 se enfrentaron este lunes a la policía mexicana luego de que cruzaran de manera ilegal la frontera. La Guardia Nacional, encargada de detenerlos, los recibió con gases lacrimógenos, a lo que los extranjeros respondieron arrojando piedras. Jacibe Pérez con la información. Tomaron a sus hijos de la mano, se entregaron a la voluntad de Dios y se arrojaron al río Suchiate. Con el agua hasta la rodilla, los cientos de migrantes vencieron a la corriente, pero al llegar al lado mexicano ya los esperaba una valla de elementos de la Guardia Nacional para impedirles el paso. Los centroamericanos, que superaban en número a los uniformados, corrieron en todas direcciones, iniciando así un caos. A los empujones y gritos se sumaron las pedradas y golpes. Muchos migrantes fueron detenidos, pero otros más formaron avalanchas que burlaron a las autoridades. Los casi 800 extranjeros que lograron internarse en Chiapas avanzaron por la carretera hacia su objetivo. Solo queremos cruzar por México, no queremos hacerle daño a nadie. Esta mañana los integrantes de la Caravana 2020 enviaron una carta al presidente de la República para pedirle permiso de cruzar hacia Estados Unidos, y aseguraron que no se repetirían las escenas del pasado sábado, cuando intentaron ingresar a la fuerza a esta nación. Con el fin de evitar que esta caravana continúe avanzando por estos caminos, el gobierno mexicano aseguró que los atenderá poco a poco e incluso les ha ofrecido trabajo. Pero solo una pequeña parte de los casi 3,000 hombres, mujeres y niños que conforman la caravana mostraron interés por quedarse en este país. El resto prefirieron enfrentar los riesgos para ir tras sus sueños. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Y continuamos ahora con información internacional, y lo hacemos con un resumen de las principales noticias de Centro y Suramérica. En Honduras, los migrantes que arribaron en la reciente caravana en la frontera entre Guatemala y México, en un intento por llegar a los Estados Unidos,
comenzarán a ser retornados a San Pedro Sula por no contar con la documentación correspondiente para estar en el territorio mexicano. Nelly Jerez, vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, detalló que las autoridades migratorias de México solicitan que los migrantes hondureños porten pasaporte y visas mexicanas, y los que no cuentan con esos requisitos son enviados a estaciones fronterizas y posteriormente retornados. En ese sentido, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, ya dio instrucciones para que los consulados de Tapachula, Chiapas y Tenosique, en Tabasco, tramiten la documentación y acreditación de los hondureños y así poder iniciar el retorno, indicó la funcionaria. Jerez informó que el primer vuelo, con 110 hondureños retornados de la caravana, llegaron hoy martes a San Pedro Sula, provenientes de Villahermosa y Tabasco. En Bolivia, el gobierno interino de Bolivia ha suspendido las relaciones de la República de Árabe Saudí Democrática para dar un impulso a la cooperación bilateral con Marruecos, en un cambio de la política interior respecto a la etapa de Evo Morales en el poder. Bolivia decidió suspender sus vehículos actuales en la República del Sahara Democrática, señala un comunicado en la Cancillería boliviana. Y se informa desde Venezuela. El comisionado de seguridad del gobierno interino de Venezuela, Imán Simonovic, reitera que Nicolás Maduro representa una amenaza para el mundo. A su vez, insta a los gobiernos del mundo a seguir con la estrangulación económica del régimen. Simonovic, quien radica en Washington, sostiene además que el gobierno de Donald Trump se preocupa por la situación de Venezuela. Simonovic, ex jefe de la Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas, narró el plan que le permitió escapar de su casa, donde cumplía arresto domiciliario. Posteriormente de Venezuela, Simonovic cumplía una condena desde el 2004 por una supuesta responsabilidad de la muerte producida durante el fallido golpe de Estado del 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Y hablemos de deportes en Telenoticias New Orleans. Saludamos a Jorge Vides, quien nos tiene toda la información de esta jornada. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Valeria. Hemos venido hablando del tan esperado debut de Zion Williamson. Y parece que por fin ya mañana tendremos el privilegio de que debute ante el equipo de San Antonio. Estaremos hablando de esto y mucho más después de la pausa comercial. No le cambie.